Este proyecto es realizado para la Universidad de las Fuerzas Armadas para la materia de ecuaciones diferenciales ordinarias por los estudiantes que estamos cursando el tercer nivel de la carrera electromecánica. El video trata de integrar el calor y la electricidad en la enseñanza de la física. Los integrantes son Leonardo Cueva, Darwin Díaz, Cristian Pérez y Darwin Tapuy. A continuación les vamos a dar un pequeño resumen sobre el tema. Nuestro tema básicamente pretende presentar una aplicación de lo que son las integrales y lo que estamos aprendiendo en lo que es la carrera. Entonces se presentará un experimento sencillo que puede implementarse en un curso de física general o en nuestro caso de ED, y que utiliza conceptos básicos de electricidad y termodinámica. El objetivo es obtener la curva de intensidad versus voltaje en un circuito que contiene una fuente de tensión variable y una bombilla eléctrica. Para esto se realiza un balance energético entre el calor que gana el filamento, por ejemplo, por efecto Joule, y el que pierde por radiación. Eso conduce a escribir una ecuación diferencial no lineal que se resuelve con métodos numéricos. Esta ecuación muestra un lazo e histeresis para ciertos casos de variación temporal del voltaje. Al implementar el experimento para esas condiciones se encuentra en un buen acuerdo a la teoría. A continuación, una introducción. Como podemos ver en el video, tenemos en la parte inferior derecha un circuito que está conformado por el voltaje, un amperímetro, una lámpara y la intensidad que va a estar corriendo alrededor del circuito. Esto es lo que vamos a usar básicamente para nuestro proyecto, como dijimos, aplicando lo que es la termodinámica, la electricidad y básicamente lo que son las dedos que vamos a aplicar para resolver para graficar nuestro diagrama que queremos realizar. El problema a estudiar está descrito en la figura. Se tiene una fuente de tensión variable B y una bombilla común. El objetivo es determinar la intensidad que circula por el circuito. El problema no es trivial, ya que se ha elegido adecuadamente el voltaje a utilizar. Entonces, para cierto valor voltaje 1 del potencial en la parte creciente de la onda, se obtiene una cierta intensidad I1, haciendo que la tensión se incremente rápidamente. Se consigue que el filamento esté realmente frío y en ese momento y presente una cierta resistencia 1. Posteriormente, en la parte decreciente de la onda, para el mismo valor de potencial voltaje 1, el filamento está más caliente, por lo tanto su resistencia ha aumentado en un valor R, que es mayor a la resistencia 1, y en consecuencia hay una intensidad 2, el cual es menor a la intensidad 1. Veamos que si el sistema va a presentar una conservación de sus propiedades, la variación temporal de la tensión se podrá elegir. A continuación vamos a poner algunos términos a considerar de ecuaciones no diferenciales. Si P es la resistividad del tungsteno que depende de la temperatura absoluta T, L es la longitud del filamento, S la sección transversal del mismo y R el radio, entonces podemos escribir las resistencias como filamento, como se muestra en la figura 1. Por otra parte, si Ct es el calor específico del tungsteno y θ la densidad, entonces podemos escribir la capacidad calórica C del filamento como se muestra en la figura número 2. Nuestro próximo paso es hacer el balanceo calorífico del sistema. El filamento debe dar calor debido al efecto Joule y pierde debido a la radiación, conservación y conducción. Los tres mecanismos están presentes, sin embargo, el más relevante es la pérdida por radiación, así que los otros dos se desprecian de nuestro análisis, y con esto obtendremos nuestra ecuación número 3. El primer término de la figura 3 es el calor ganado por el efecto Joule. Nota que la dependencia de la tensión del tiempo aparece explícitamente. El segundo término es el calor específico por radiación E. Es la constante del Steven decimal. Θ es la admisión del tungsteno y A el área radiante, teniendo así en cuenta la formación eólica filamental.
resulta difícil estimar con exactitud el área. Se va a exponer con todos los suficientes del filamento la radiación como si se tratara de un cilindro recto. Entonces obtendremos la fórmula del número 4. Ahora analizaremos el término de la izquierda con base a la ecuación número 3. El calor recibido o entregado por el filamento se reduce a 3 cambios de temperatura de adecuación, que se encuentra como en la figura número 5. Teniendo en cuenta las exposiciones anteriormente, podemos escribir las siguientes ecuaciones diferenciales, como se muestra en la figura número 6. Las ecuaciones 6 es el modelo matemático de nuestro problema. Nos ha dado la evolución de la temperatura en función de los parámetros geométricos del filamento R y L, la variación en el tiempo de voltaje V, las propiedades físicas del tungsteno, que son funciones de la temperatura. Estas magnitudes se encuentran tabuladas. Conociendo el valor de la temperatura T, entonces puede inferir la resistencia R que presenta el filamento y se puede conocer el valor de la tensión B. Se puede predecir la intensidad T que circula por el circuito. Se obtiene así una curva al V versus intensidad predicha anteriormente y resulta sencillo obtener la misma curva. Para obtener los resultados hay que conocer la función de Ct y del P. Para ello se ajusta por mínimos cuadrados los dados tabulados de los tales magnitudes. Se encuentra que un polinomio ajusta correctamente tales datos, por lo tanto se podrá obtener las funciones número 7 de la figura número 7. Darwin Capus, y a continuación les voy a exponer lo mencionado anteriormente pero en términos matemáticos. Para esto me basaré en 7 ecuaciones, las cuales se muestran a continuación. Si P de T es la resistividad del tungsteno que depende de la temperatura absoluta, T, L es la longitud del filamento, S es la sección transversal del mismo, y R el radio, entonces se puede escribir la resistencia del filamento como lo muestra la ecuación número 1. Continuando, si C de T es el calor específico del tungsteno y D la densidad, entonces podemos escribir la capacidad calórica del filamento como la ecuación número 2. A continuación se procede a hacer el balance calórico del sistema. El filamento recibe calor debido al efecto Joule y pierde debido a la radiación, convección y conducción. Los tres mecanismos están presentes, sin embargo el más relevante es la pérdida por radiación, de ahí que los otros se desprecian en nuestro análisis. Así escribimos el calor dQ sobre dt que gana el filamento por unidad de tiempo. Esto viene a ser la ecuación número 3, que se lo puede observar a continuación. El primer término de la ecuación 3 es el calor ganado por efecto Joule. Notar que la dependencia de la tensión con el tiempo aparece explícitamente. El segundo término es el calor perdido por radiación. Es la constante de Stephen Hawking, la emisividad del tungsteno y A el área radiante. Teniendo en cuenta la forma helicoidal del filamento, resulta difícil estimar con exactitud tal área. Se va a suponer que toda la superficie del filamento radia como si se tratara de un cilindro recto, dando como resultado a la ecuación número 4. A continuación se analiza el término de la izquierda, obteniendo dQ sobre dt es igual a C que multiplica a dt sobre la derivada del tiempo. Resolviendo esa ecuación se tiene lo que se muestra en pantalla, y siendo la ecuación número 5. Teniendo en cuenta las expresiones anteriores, podemos escribir la siguiente ecuación diferencial. Esta ecuación es el modelo matemático de nuestro problema. Nos da la evolución temporal de la temperatura en función de los parámetros geométricos del filamento, la variación en el tiempo del voltaje y las propiedades físicas del tungsteno que son función de la temperatura. Viniendo a ser esto la ecuación número 6. Conocido el valor de la temperatura T de T, entonces se puede inferir la resistencia R de T que presenta el filamento. Y puesto que se conoce el valor de la tensión, se puede predecir la intensidad
que circula por el circuito. Se obtiene así una curva de voltaje versus intensidad predicha teóricamente, y resulta sencillo obtener la misma curva de la manera experimental. Para poder resolver la ecuación número 6 hay que conocer de forma funcional de CDT y PDT. Para ello se ajustan por mínimos cuadrados los datos tabulados de tales magnitudes. Se encuentran que un polinomio ajusta correctamente tales datos, por lo tanto las formas funcionales. Resultados de nuestra investigación. Podemos analizar lo siguiente. En la figura 2 se muestra algunos resultados obtenidos con el programa para distintos periodos t de la función de una onda triangular. Puesto que el radio y la longitud del filamento son desconocidos, se les asignan valores arbitrarios. La intensidad se calcula de la siguiente manera: conociendo la temperatura T, que se puede conocer la resistencia total, RT. En consecuencia se puede inferir la intensidad I como I es igual a voltaje sobre resistencia. De la figura 2 resulta claro que si el voltaje cambia muy rápido, la temperatura del filamento no puede cambiar tan velozmente debido a la inercia térmica. En consecuencia aparece un lazo histéresis. Bueno, para verificar empíricamente lo que predice la teoría, se implementó en el laboratorio de electrónica de la Universidad de Mendoza el dispositivo experimental que se muestra en la figura 3. Los equipos empleados son usuales y todos se encuentran disponibles en la Facultad de Ingeniería. En particular se utiliza un osciloscopio con capacidad de graficar lo mostrado en la pantalla. Bueno, continuando en la figura 4, el lado izquierdo. Se muestra una imagen típica obtenida experimentalmente. Como se muestra a apreciar, se encontró el lazo de histéresis provisto de la teoría. Estos datos fueron obtenidos como una señal triangular de 12 voltios de amplitud y de 0.11 segundos del periodo. En nuestro modelo matemático hay dos parámetros que no conocemos y que son dimensiones geométricas del filamento, en efecto el radio y la longitud del mismo, que no puede ser medido. Por lo tanto hay que explorar en distintos valores de R y L, obtener un resultado numérico de ajuste. Lo observado empíricamente. Esto es sencillo de realizar, ya que tiene código computacional respectivo en la figura 4 al lado derecho. Se muestran los resultados teóricos de R igual a 8 por 10 a la menos 4 metros y L 8 por 10 a la menos 2 metros. Como se puede verse, el acuerdo como el resultado experimental es muy bueno. Bueno, continuando, obtenemos las siguientes conclusiones de nuestra investigación. En síntesis, en este trabajo se han unido dos tópicos que habitualmente se enseñan por separado, esto es termodinámica y electricidad. Se ha hecho un análisis cualitativo del problema que puede ser comprendido por cualquier estudiante de física general. Posteriormente se planteó un modelo matemático que conduce a una ecuación no lineal, la que puede ser resuelta apelando a métodos enseñados en el curso de cálculo numérico. Finalmente, las predicciones del modelo fueron verificadas experimentalmente utilizando materiales disponibles en cualquier facultad de ingeniería. Bueno, gracias, esto fue con todo nuestro proyecto, espero que les haya gustado y les sirva de mucho en sus estudios. Gracias.